Los gobiernos están viendo a la universidad y están viendo a la educación pública como un gasto y no como una inversión. Entonces, como lo están viendo como si fuera un gasto, lo que buscan es recortar gastos. Tú sabes que en gobiernos como el que estamos viviendo en Ecuador, las voces disidentes, las voces críticas siempre tratan de ser acalladas. Si nosotros estamos apagados, podemos lograr que las generaciones que vienen tomen conciencia de estas cosas y sepan que pueden actuar y que tienen la posibilidad también de levantar su voz y de protestar. Así es que mi esperanza está en los jóvenes que estamos formando. De los que formaron también. Por favor. Sí. Bueno, pues ha sido... Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de N Group, que sin ese gran equipo no sería imposible la realización de este hermoso podcast. Hoy con María Augusta Espín, un placer tenerle aquí. Ella es socióloga, es antropóloga social y tiene un PhD en estudios políticos. También fue vicerrectora académica de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a conversar sobre este tema que no es tan debatido, pero es súper importante, de la mujer en la academia y cómo ahora se enfrenta a este contexto político medio incierto y que anuncia cierto autoritarismo en el ambiente. ¿Cómo fue tu camino hacia la academia? ¿Hubo momentos en los que ser mujer marcó la diferencia? Una primera impresión de cuando yo empiezo a estudiar sociología, la sociología no era una carrera para aquellos que nos acabábamos de graduar del colegio. Era una carrera donde entraba generalmente gente más adulta, que ya tenían una carrera anterior o que eran líderes de movimientos sociales, de movimientos políticos y que querían, digamos, profesionalizar esta práctica. Y pues la primera impresión es que éramos un grupo de 40, de los cuales apenas habían 5 o 6 mujeres, muy poquitas. Y a lo largo de mi formación en sociología, yo tuve solamente una profesora, que es la profesora Silvia Vega, y que me daba además género. Entonces, no tuve yo referentes femeninos en mi formación académica. Además que pues todos los teóricos que nos hacían leer para formarnos, todos los de teoría sociológica, pues eran voces masculinas. Entonces, como mujer, empiezas esta carrera académica y tú no tienes referentes femeninos. Y eso ya marca una limitación para ti, porque empiezas a pensar que bueno, o sea, ¿yo qué hago en este mundo de hombres? ¿Qué hago en esta carrera donde solo se habla de lo que dijeron otros hombres y donde solo han pensado hombres? Entonces es realmente bastante complejo que como mujeres no tengamos fuertes referencias en el área de la teoría, ¿no? Y eso pues no es solamente de sociología, eso pasa en todas las áreas del conocimiento. Así es que, digamos, empiezo esa carrera académica con esta limitación, con esta falta de referentes que se va además a prolongar a lo largo de toda mi formación. Y después se va a prolongar cuando yo ya entro a ser docente en la universidad, porque también cuando yo entro a ser docente, la única mujer profesora, que era la Silvia Vega, estaba con permiso doctoral, entonces ella no estaba, y yo paso a ser la única mujer en la carrera como docente. Entonces también ahí hay otro tema complejo. Y bueno, empiezo mi carrera ya en la docencia y terminé siendo vicerrectora de la Universidad Central, que también fue por una coyuntura muy interesante. Es el momento en que cambia un poco la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, y que te exige que para las autoridades tiene que haber paridad de género. Nuevamente la ley de paridad. Algo que jamás se hubiera pensado. Entonces, una universidad que ha pasado 400 años de historia gobernada por hombres, de pronto se ve en el problema de buscar una mujer que pueda asumir ese cargo.
Y es una mujer que tiene que cumplir ciertas características, entonces que te exigen haber hecho gestión, que te exigen haber sido docente tanto tiempo, que te exigen publicaciones, que te exigen una serie de requisitos complejos de cumplir para las mujeres que, digamos, nos hemos formado así, en un espacio donde no es que tenías muchas posibilidades de hacer este tipo de cosas. Así es que pues fui una de las pocas mujeres que cumplía con los requisitos, pero que además quería lanzarse al estrellato, que no le daba susto lanzarse con todo lo que implica asumir una candidatura en la Universidad Central, que es una universidad donde hay presencia de grupos políticos, ¿no? de partidos políticos, y que tú ya sabes cómo es la campaña. Es una campaña que suele ser muy, muy sucia, muy desgastante. Entonces, asumir ese reto fue también un riesgo, pero un riesgo bastante interesante. Y pues ser de las primeras vicerrectoras mujeres en la Universidad Central es importante también. Pero siempre pues hay todas estas cuestiones, ¿no? Ser la primera y eso es difícil porque implica que tienes que trabajar mucho más. ¿Tú cómo lees las brechas de género en el mundo universitario, no solo en los cargos de poder, sino también a nivel de esta construcción de conocimiento ahora en la academia? Las estructuras de poder dentro del mundo universitario han sido regentadas por hombres en toda la historia. Entonces, en la Universidad Central, por ejemplo, son 400 años de historia y apenas las mujeres cumplimos 100 años y un poquito más de estar presentes. Entonces tenemos 300 años de atraso y eso no es fácil de sobrellevar. Entonces a las mujeres les ha tocado trabajar mucho. Ahora, por ejemplo, ya tienes el número importante de que el 52% de las estudiantes son mujeres en la Central y parece ser que eso es algo ya que se generaliza en las otras universidades también. La mayoría de las estudiantes son mujeres. Tienes ya un número significativo de docentes mujeres en todas las áreas del conocimiento, por supuesto con muchos elementos que hay que decir, ¿no? En las ciencias, digamos, tradicionalmente lideradas por hombres, que son las ciencias, las matemáticas, la física, la química, todavía tienes una escasa participación de docentes mujeres. En otras ciencias más ligadas con el tema del cuidado, en cambio, la cantidad de profesoras mujeres es abrumadora. Entonces, todavía tienes estos elementos que replican los roles de género con los que nos han formado. Y son, digamos, temas que se van rompiendo paulatinamente, pero es que no son cambios naturales de la sociedad, son cambios por los que los grupos feministas han trabajado. O sea, sin la lucha de las feministas no estaríamos donde estamos ahora, aunque todavía pues queda mucho que hacer. Mucho todavía camino. hay una brecha grande. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿qué lugar ocupan los feminismos en tu práctica académica y política? Que han realizado los movimientos feministas a lo largo de toda la historia para que una parte importante de la población mundial, que somos las mujeres, lleguemos a tener los mismos derechos que los hombres. Entonces yo realmente me considero feminista y en mi práctica académica, en mi práctica docente, siempre trato de resaltar esto, siempre trato de resaltar que no es que la sociedad evoluciona hacia digamos, un mejor lugar para vivir por parte de las mujeres, no es que nos dan el espacio, sino que son estas luchas cotidianas que han ido logrando ese espacio. Así es que es muy importante que eso se reconozca y que eso se diga y que los estudiantes y las estudiantes estén conscientes de eso. Un elemento que yo siempre recalco es que cuando empiezan a ingresar mujeres en la universidad, bueno, primero empiezan a hacerlo a las áreas del cuidado, ¿no? El tema de medicina, conocemos la historia, Matilde Hidalgo, el tema de estos espacios como la formación de profesoras para escuelas y colegios, y poco a poco van ingresando a otros espacios ya que estaban reservados, digamos, al mundo más masculino. Pero, por ejemplo, la infraestructura de la universidad no estaba preparada para eso. No habían baños para mujeres. Pasamos muchos años sin baños para mujeres. Y ese era un problema, porque las mujeres que venían a estudiar
pues simplemente no tenían baños. Y eso también te limitaba. En cosas tan básicas como esa, les limitaba a ellos. Claro que sí. Entonces, desde eso, o sea, se ha tenido que pelear realmente para que la situación vaya cambiando. ¿Cuál sería para ti el rol de la universidad en el contexto actual? El rol que aspiramos es diferente del rol que estamos teniendo. Entonces, la universidad primero siempre se debe caracterizar por tener una voz crítica frente al poder y además una voz que se haga escuchar. Entonces, la universidad debería estar siempre mirando lo que está haciendo el poder, lo que está haciendo el gobierno y presentando una voz crítica frente a ello. Y ese debería ser el papel de la academia. Siempre observando todo lo que se hace y siempre presentando análisis técnicos respecto a eso. Pero la voz que estamos teniendo ahorita es, primero, una voz totalmente apagada. La voz de la universidad no se escucha. Creo que hay en universidades iniciativas de querer decir algo, pero que también paulatinamente son acalladas, ¿no? Tú sabes que en gobiernos como el que estamos viviendo en Ecuador, las voces disidentes, las voces críticas siempre tratan de ser acalladas, pero además las universidades nos hemos convertido en víctimas de todo lo que está sucediendo. Me refiero específicamente al tema, por ejemplo, del recorte presupuestario, que es algo que afecta a la educación de nuestro país muy fuertemente y que nos está evitando pues, que asumamos muchísimos roles que tenemos que hacer como academia. Principalmente porque frente a la carencia de recursos para contratar profesores, primero se sobrecarga a los profesores titulares de cátedras y eso implica que dejen de hacer investigación o vinculación, que se reduzcan estas horas. Y eso es terrible para el país, es terrible para la sociedad ecuatoriana, porque las universidades, nuestra razón de ser no es solo formar profesionales, sino también hacer investigación y hacer vinculación con la sociedad. O sea, tratar de dar a la sociedad esta relación directa con los docentes, con los estudiantes, y eso es algo que se está recortando, porque pues tenemos que subir más carga horaria de clases frente a que no tenemos dinero para contratos. Creo que en cuanto asumió el rector actual, hubo el primer recorte de profesores de contrato, si no estoy equivocada. Sí, así fue. Frente a todo esto, ¿cómo se construyen espacios que resistan este vaciamiento de lo público, estos recortes? Las universidades tratan de hacer autogestión también, de varias formas. Una de las formas importantes es, por ejemplo, el tema de construir posgrados. Los posgrados en el Ecuador no son gratuitos, sino que tienen un costo. Pero también por toda la coyuntura actual es muy difícil que las personas inviertan en su propia educación. Inviertan en una maestría, por ejemplo, que sería forma de dar autorrecursos a las universidades, o están buscando becas. Y la Universidad Central lamentablemente no puede dar becas, ¿no? Nuestros costos están basados en un análisis de presupuesto que con las justas paga a los docentes para que den clase en posgrado, pero no están calculados para tener, digamos, un ingreso o un superávit que te permita dar becas o que te permita mejorar infraestructura y eso, porque si lo hiciéramos los costos subirían demasiado y pues no habría forma de competir con otras universidades. Frente al contexto político, ¿qué diagnóstico haces tú sobre este momento político actual y qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es que desde hace varios gobiernos ya, no solamente la universidad ha sufrido estos recortes de presupuesto complejos. El primero muy fuerte que lo vivimos fue en el año 2020 con la pandemia. El presupuesto se cortó en el mes de mayo del 2020 porque, si recuerdan, entramos al tema de pandemia el 16 de marzo. Y para mayo ya hubo todo este análisis desde el gobierno de que era necesario recortar presupuesto para invertirlo en cosas más urgentes como salud y Fuerzas Armadas. Los gobiernos están viendo a la universidad y están viendo a la educación pública como un gasto y no como una inversión.
Entonces, como lo están viendo como si fuera un gasto, lo que buscan es recortar gastos. Hablaban, por ejemplo, de el sobreexceso de trabajadores que habían en las universidades públicas, el exceso de docentes. Uh-huh. Entonces, están analizando realmente la universidad como que fuera un ministerio o una institución pública cualquiera. Y no ven realmente lo que hace y lo que es la universidad. Entonces, mi temor es que en este gobierno, al parecer, se va a seguir viendo a la universidad como un gasto. Y eso quiere decir que van a tratar de recortarnos más, ¿no? De volver más eficientes, entre comillas, los presupuestos para las universidades. Y tal vez eso lleve a que se pierda de alguna manera la gratuidad en la educación. Vamos restando cada vez más derechos, ¿no? ¿Crees tú que estamos frente a enfrentándonos a un proceso autoritario? Al parecer, con todos los comportamientos que ha tenido el actual mandatario reelecto, es un proceso autoritario, uh-huh. ¿no? Él está por sobre las leyes, él está por sobre el bien y el mal en este país. Y eso es bastante temible de todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, no nos sorprenda que efectivamente muchas de las garantías constitucionales que tenemos se vayan quebrando una a una. Uh-huh. Eso puede llegar a pasar y realmente es preocupante porque no es un futuro alentador. ¿Qué papel debe jugar el pensamiento crítico frente a estas narrativas autoritarias, dominantes? Justamente el pensamiento crítico lo que te permite es tener una voz alternativa que no se calle y que establezca claramente la situación que se está viviendo. Entonces, la universidad debería ser la primera en que levante su voz contra todas estas cuestiones que se están viviendo. Lamentablemente, la mayoría de nuestras universidades, y en especial, lo digo con mucha tristeza, la mía, que además fue la tuya. Es la mía. Pues está totalmente callada. Frente a muchas cosas que han venido pasando, no hay pronunciamientos, no hay una posición, y eso también es muy triste porque, digamos, pueden haber muchos profesores que están todo el tiempo tratando de alzar su voz, pero si tú no tienes un respaldo institucional de la universidad, no hay tanto... digamos, tanto impacto en la sociedad. Pero es como que le cuesta a la universidad también levantarse y salir nuevamente. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, cayó, o sea, estábamos igual como en un lapso que, no sé, nadie decía nada, nadie reclamaba. En el 2018, cuando se anunció el alza a los pasajes, o sea, después de muchísimos años, o sea, nos organizamos y salimos, pero después de muchísimos años, ¿no? Y claro, avanzamos hasta San Agustín, ya estuvo cerrado y ya, lo demás ya se sabe, siempre los señores policías bien presentes. Y luego de eso vino el octubre de 2019, que igual las noticias no decían nada, pero hasta donde yo recuerdo fue los estudiantes universitarios los primeros en salir. Correcto. Y claro, luego en lo del 2020 también recuerdo que hubo compañeros que salieron. O sea, sí, siempre se ha visto eso de que es difícil que la universidad se organice y salga. Ya una vez que lo logramos, que empezamos a tener esto de protestar, de salir, de hacernos escuchar, nuevamente cayó en eso de no digamos nada, no hagamos nada, todo tranquilo. Sí, y así es como ahora lo veo desde lejos, ¿no? Porque claro. No sé, pero se ve eso. Hay una total pasividad en este momento, y no solo de las autoridades, sino del colectivo, de la universidad, y eso sí es preocupante. O sea, siempre habrán, como te digo, estas voces individuales, profesores, estudiantes, pero digamos, las voces individuales a veces no tienen tanto eco como una voz colectiva, como una voz institucional. Dentro de este panorama, digamos, de retroceso democrático, se podría decir, ¿dónde ves ciertas semillas de esperanza? ¿Crees que aún las hay? Me niego a ser totalmente pesimista. Yo creo que sí habrán siempre semillas de esperanza.
quiero pensar que al menos, por ejemplo, en la carrera de sociología, todavía estamos tratando de sembrar eso, ¿no? De sembrar a estas mentes críticas, de sembrar a estas personas propositivas, a estas personas que no se amilanan y que no se conforman. Entonces, eso hay que rescatar, también es la labor de los docentes, formar a estas nuevas generaciones que pueden tener esta perspectiva crítica, y tal vez si nosotros estamos apagados, podemos lograr que las generaciones que vienen tomen conciencia de estas cosas y sepan que pueden actuar y que tienen la posibilidad también de levantar su voz y de protestar. Así es que mi esperanza está en los jóvenes que estamos formando. Los que formaron también. Por favor. Sí. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta cortísima entrevista con María Augusta, conversar sobre cómo fue tu ingreso a esto de la academia. Llegaste a ser una académica muy importante en la Universidad Central, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Ya no desde el vicerrectorado, pero desde la docencia. Muchísimas gracias, y pues a tomar en cuenta todo lo que aquí conversamos. Sigamos formándonos, sigamos tratando de que nuestras voces se escuchen y que viva la sociología, porque la sociología nos hace rebeldes, ¿no? Bien. Sí, muchísimas gracias a todos por vernos una vez más. No se olviden de seguirnos en redes sociales, suscríbanse en YouTube. Y hasta la próxima. Un agradecimiento nuevamente al gran equipo que hace N-Group. Y en el Sofarrojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofarrojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofarrojo política